Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarte al episodio del día de hoy de Jerime TV, donde vamos a hablar de lo que es el mareo y el vértigo. Generalmente, todos estos términos son sumamente frecuentes que los relacionemos en las consultas de las personas mayores. Vértigos, mareos, inestabilidad y otras alteraciones del equilibrio son referidos por un poco más del 10% de todas las personas que acuden a consulta médica. Sin embargo, en la consulta geriátrica, este índice se reporta que es hasta del 30% de los pacientes que se llegan a quejar de mareo. Esta cifra es muy interesante porque se va incrementando a medida que avanza la edad de un 5 a un 10% cada 5 años, hasta volverse en uno de los motivos principales de consulta en personas de 75 años y más. Predominantemente observamos estos síntomas que son más frecuentes en las mujeres en comparación con los hombres. En realidad resulta muy difícil e incluso desafiante valorar el vértigo, valorar el mareo, porque se trata de una sensación meramente subjetiva y por lo tanto no es medible objetivamente. El mareo es un término que llega a ser muy inespecífico y que puede englobar un amplio grupo de síntomas que van desde visión borrosa, inestabilidad, sensación de mecerse, vértigo, balanceo, entre otros términos. Por otro lado, el vértigo será un síntoma que consiste en la falsa percepción de movimiento que el paciente nota. En estas situaciones, la persona percibe que él o ella o el entorno se desplazan sin que en realidad exista movimiento alguno. Entonces, el vértigo es básicamente sentir movimiento rotatorio de los objetos alrededor de ti o que tú estés moviéndote alrededor de los objetos. Tanto el vértigo como el mareo pueden ser sensaciones que van desde ser momentáneas o durar horas o incluso en algunas circunstancias días. Los mareos generalmente pueden obedecer a numerosas causas: trastornos del oído interno, mareos por movimiento, efectos de medicamentos, que esto es muy importante y lo vamos a mencionar, pero en ocasiones también son causados por un trastorno de salud de base, enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, mala circulación o una circulación deficiente, inclusive infecciones o lesiones en algunas partes del cuerpo. El sentido del equilibrio depende de la entrada combinada de distintas partes de nuestro sistema sensorial, o sea, de nuestros órganos sensoriales, depende del equilibrio, no es nada más el oído. Y estos incluyen los ojos, o sea, la parte visual es muy importante porque los ojos, la vista, la agudeza visual, son los que nos van a ayudar a determinar dónde está nuestro cuerpo en el espacio y cómo es que nos vamos moviendo. Entonces, todo esto empieza de la percepción desde la vista. Por otro lado, también están los nervios sensoriales, los cuales envían mensajes al cerebro de los movimientos y de las posiciones de nuestro cuerpo. Entonces, por un lado, estamos viendo, ¿no? Y estamos sintiendo nuestro cuerpo, y por otro lado, estos estímulos llegan al cerebro para que se haga una relación y una sinapsis y el cerebro entienda dónde estamos plantados. Ahora, por otra parte, el oído interno alberga sensores que van a ayudar a detectar la gravedad y el movimiento, ya sea hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, ya decíamos que el vértigo es esta sensación falsa de que tu entorno está girando o moviéndose, o que uno mismo está girando o moviéndose en el entorno. Con los trastornos del oído interno, nuestro cerebro recibe señales del oído que no son consistentes, o sea, que van en desacuerdo con lo que reciben los ojos y los nervios sensoriales. Y entonces esta sensación del vértigo es lo que se va a producir mientras el cerebro trabaja en poder ordenar esa desorientación.
Ahora, problemas del oído interno que causen mareos o vértigo. Primero, el vértigo postural paroxístico benigno. Este trastorno causa una sensación intensa y breve, pero falsa de que estás girando o moviéndote. Estos episodios generalmente son desencadenados por un cambio rápido del movimiento de la cabeza, como cuando te das la vuelta, por ejemplo, en la cama, te pones de pie o inclusive cuando experimentas un golpe en la cabeza, ¿no? Esta sensación como de tambaleo. El vértigo postural paroxístico benigno es la causa más común de vértigo. Ahora, otros problemas del oído interno que pueden causarnos vértigo son las infecciones. Una infección viral del nervio vestibular, que es denominada una neuritis vestibular, puede causar vértigo intenso y constante. Y en ocasiones se puede acompañar también de una pérdida auditiva repentina. Y esto puede caer en una laberintitis. Entonces, cuando es un síntoma muy agudo que se presenta de una manera muy abrupta e intensa, es importante acudir a valoración médica rápido. Otros de las enfermedades o situaciones en el oído interno que pueden desencadenar vértigo es la enfermedad de Meniere. Esta enfermedad implica acumulación excesiva de líquido en el oído interno. Y la enfermedad de Meniere se va a caracterizar por episodios repentinos de vértigo que pueden durar por varias horas. Y también se puede acompañar de pérdida de la audición de manera fluctuante, zumbidos en el oído o sensación de oído tapado. La migraña es otra de las causas que pueden acompañarse de vértigo u otro tipo de mareos, incluso cuando no tienen un dolor de cabeza intenso. Estos episodios vertiginosos pueden durar minutos u horas y se pueden asociar con dolor de cabeza o hipersensibilidad a la luz y al ruido. También existen problemas de circulación que pueden causar mareos. Si sufres mareos, si te sientes débil o puedes tener pérdida de equilibrio, si el corazón, que es esta bomba encargada de suministrar la sangre a todo el cuerpo, si el corazón no está bombeando suficiente sangre hacia el cerebro, puede también haber esta sensación de mareo y vértigo. Entre estas causas puede ser cambios en la presión arterial, ¿no? O sea, tanto para arriba como para abajo. Entonces, un descenso brusco en la presión arterial, o sea, que se te baje mucho la presión o al contrario, que se eleve mucho la presión, puede ocasionar un aturdimiento o una sensación de debilidad y de mareo. Y también puede ocurrir después de pararse o sentarse o incorporarse demasiado rápido. Cuando la presión baja y tenemos esta como este aturdimiento o mareo, lo llamamos como una hipotensión ortostática. Ortostática son cambios en el movimiento, entonces este descenso de presión asociado a que te estás moviendo, o sea que es con un cambio de postura, es lo que llamamos hipotensión ortostática. También cuando hay una mala circulación sanguínea, como por ejemplo algunas situaciones cardiovasculares, personas que han tenido o infartos cardíacos, arritmias cardíacas, eventos vasculares cerebrales transitorios, todo esto puede ocasionar mareos. Además, una disminución del volumen sanguíneo puede provocar que el flujo llegue inadecuadamente hacia el cerebro o hacia el oído interno. Otras causas de mareos son afecciones neurológicas, por supuesto, como por ejemplo enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, que pueden dar lugar a pérdidas progresivas del equilibrio. Medicamentos, decíamos al principio que en las personas mayores, el uso de medicamentos concomitantemente puede eh, perpetuar o desencadenar mayores crisis de mareo o de vértigo. Generalmente pueden ser por efectos secundarios de algunos medicamentos, como por ejemplo
todos los medicamentos que actúen a nivel del sistema nervioso central. Ejemplo, medicamentos que utilizamos para convulsiones, o sea, anticonvulsivos, medicamentos que utilizamos para trastornos del estado de ánimo, como antidepresivos, como ansiolíticos, por supuesto que todos los sedantes, tranquilizantes y analgésicos potentes que tengan un origen de opiáceo también pueden llegar a generar mareo. También los medicamentos que utilizamos para controlar la presión arterial, si empiezan a bajar un poco de más la presión, también pueden precipitar estas crisis. Diuréticos, porque también van a bajar la presión o van a generar deshidratación o cambios en las sales del cuerpo, precipitarán mareo. Esto es muy importante. Los trastornos de ansiedad pueden causar aturdimientos o sensaciones de como atontamiento y en ocasiones las personas los podemos identificar como mareos. Em, ya cuando hay situaciones más graves de trastornos de ansiedad, pueden más bien deberse a ataques de pánico que genere como esta dificultad, ¿no? Para estar en alguna situación en particular y que esto empiece a generar una sensación de aturdimiento que mencionan como mareo. Otra de las causas médicas que pueden estar causando mareo son anemias. Cuando existe una deficiencia de hierro o una anemia, por ejemplo, por un sangrado, nuevamente la parte de la circulación se ve afectada y entonces eso también se puede acompañar de mareo. Y además, aquí es importante hacer la distinción que se acompaña de otros síntomas como, por ejemplo, debilidad o decaimiento, además de fatiga y se ven pálidas las personas, ¿no? Cuando existe una anemia. Cambios en la glucosa, cambios metabólicos, especialmente hacia abajo, hipoglucemia. Esta afección generalmente se manifiesta en las personas que viven con diabetes y que utilizan insulina, ¿no? Entonces, cuando vienen de repente bajones de glucosa, los mareos podrían estar acompañados también de sudoración y ansiedad, ¿no? Así como una inquietud constante por un episodio de hipoglucemia. Pero ojo, cuando hay una diabetes mal controlada y existe elevación importante de la glucosa, también se puede acompañar de mareo o vértigo. Cambios en la hidratación, cambios en las sales de nuestro cuerpo, cambios en la temperatura corporal, también pueden llegar a generar estos trastornos. Por ejemplo, si estamos en un clima caluroso y no estás bebiendo suficientes líquidos, es probable que te puedas llegar a sentir mareado debido a un aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal y o a la deshidratación. Esto es especialmente cierto cuando tomamos además algunos medicamentos de los que ya mencionamos. Cambios en las sales del cuerpo, en el sodio específicamente, tanto cuando sube o como si bajara, puede llegar a generar también cambios y sensación de mareo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué factores pueden aumentar el riesgo de mareo? La edad. En primer lugar, las personas mayores son más propensas a tener afecciones que causan mareo, específicamente una sensación de pérdida de equilibrio. Y también es más probable que tomen más medicamentos que per se pueden causar mareos o por la combinación de múltiples medicamentos. Y otro de los factores de riesgo para presentar mareo y vértigo es haber tenido un episodio anterior. Entonces, si has tenido un episodio anterior de vértigo, es más probable que lo puedas llegar a sentir en algún futuro. Y es por eso importante que hablemos de los desencadenantes. Si ya tuviste un episodio de vértigo, si vives con vértigo paroxístico benigno o tienes enfermedad de Meniere, tienes que tener en cuenta que hay ciertas cosas que van a desencadenar que vengan estas crisis. Primero, cambios bruscos de posición. ¿Por qué? Porque la circulación cambia y va a favorecer que tengas nuevamente el vértigo. Cambios, ya decíamos, en la presión arterial. O sea, si tú tienes vértigo y además padeces de hipertensión, tienes que estar cuidando muchísimo tu presión. El estrés, algo muy importante que a veces dejamos de lado, pero el estrés es una situación que puede agravar crisis y se pueden acompañar inclusive de acúfenos o hacer que la enfermedad de Meniere sea muchísimo más sintomática. Los acúfenos son como esta sensación de escuchar ruidos
o zumbidos, que es el tinnitus, cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando hay mucha ansiedad, se pueden desencadenar una crisis de vértigo. Otitis, que es inflamación del oído, ya sea por una inflamación en particular o por una infección, pueden llegar a desencadenar crisis de vértigo, problemas de visión. Esto es muy importante. O sea, recuerden que decíamos al principio que nuestros órganos sensoriales deben de estar completamente funcionales para que todo el sistema se integre bien. Entonces, generalmente conforme avanza la edad, los problemas visuales se acrecentan, ¿no? Entonces, si desde el principio no estamos teniendo esta percepción visual adecuada, también vamos a poder precipitar con mayor facilidad episodios de vértigo, sobre todo cuando la vista se forza y cuando no hay un tratamiento adecuado. Otros de los desencadenantes son malas posturas corporales, sobre todo las relacionadas con esta posición cervical, o sea, almohadas muy altas o almohadas muy bajas, ¿no? O tener en general mala postura cuando estamos sentados puede precipitar crisis de vértigo, al igual que contracturas del cuello y de esta parte de acá de la espalda alta, que son los trapecios. Entonces es muy importante que identifiquemos cuáles son los desencadenantes para poder evitarlos. También la deshidratación, ¿no? Entonces, beber líquidos constantemente también es una situación muy importante. Y por supuesto que si tienes alguna enfermedad metabólica, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea problema de colesterol y triglicéridos, porque los triglicéridos elevados también generan mareos y vértigo, es importante tenerlos controlados. ¿Cuáles son las complicaciones del vértigo? ¿Qué es lo que pasa con el mareo y el vértigo? Cuando sufrimos crisis de vértigo, cuando estamos teniendo un mareo, aumenta la probabilidad de caídas y con esto existe mayor riesgo de fracturas. Además, la pérdida de funcionalidad que implica tener algún evento fuera de casa hace que tendamos a aislarnos, ¿no? O está con demasiado estrés buscando que en todos lugares hay desencadenantes, entonces mejor evitamos salir y este aislamiento pues es una de las complicaciones que puede generar también cambios en el estado de ánimo. Y entonces estos cambios en el estado de ánimo también serán desencadenantes para un nuevo episodio. Los medicamentos, ¿cómo damos tratamiento para el vértigo? Bueno, si tienes enfermedad de Meniere, generalmente se utilizan, por lo menos al inicio, diuréticos y una dieta reducida en sal para ayudar a reducir la frecuencia de tus mareos, porque recordemos que la enfermedad de Meniere es por aumento en el líquido dentro del oído interno. También existen medicamentos que alivian de manera directa el vértigo y el mareo y las náuseas, ¿no? Aquí están incluidos algunos antihistamínicos, anticolinérgicos. Sin embargo, la situación con estos medicamentos es que en ocasiones generan cierto grado de somnolencia. Tratamiento coadyuvante en algunos pacientes es necesario dar manejos para la ansiedad o la depresión porque estos son síntomas que están perpetuando cíclicamente que se presente el episodio. Y en las personas que viven con migraña, pues es importante dar medicamentos preventivos para que se prevenga también el episodio del vértigo. Además de los medicamentos, creo que lo más importante son las terapias que podemos llegar a hacer, siempre acompañados de un especialista, otorrino, audiólogo, rehabilitador vestibular, para ayudar a que el oído entre en equilibrio. Por ejemplo, las maniobras de posicionamiento de la cabeza, una técnica denominada reposicionamiento canicular, que es la técnica de Epley, a menudo ayuda a aliviar el vértigo paroxístico posicional benigno. Más rápido inclusive que si se espere que el episodio pase, ¿no? Entonces, esta técnica ya decíamos que la puede realizar un médico, un audiólogo o inclusive un terapeuta físico y supone maniobrar la posición de la cabeza. Esta técnica suele ser efectiva luego de una o dos tratamientos. Sin embargo, debemos de tener cuidado que si tienes alguna lesión en el cuello o en la espalda alta o, por ejemplo, desprendimiento de retina o problemas en los vasos sanguíneos, es algo con lo que tenemos que tener precaución por lo que implica la movilización rápida de la cabeza. Otra de las terapias que utilizamos es la terapia de equilibrio. Es aprender básicamente ejercicios específicos para hacer que el sistema de equilibrio sea
menos sensible al movimiento. Y en rehabilitación, esto le llamamos rehabilitación vestibular y se utiliza en personas con vértigo ocasionado por trastornos del oído interno, como por ejemplo una neuritis vestibular o una enfermedad de Meniere. Es importante también tener en cuenta como apoyo una psicoterapia, porque este tipo de terapia pueden ayudar a las personas cuyo vértigo está causado por trastorno de ansiedad. Dentro de la cirugía y otros procedimientos más invasivos, en ocasiones se inyectan antibióticos o antiinflamatorios para inhabilitar la función del equilibrio del oído. En ocasiones también se llega a hacer extracciones del órgano sensorial del oído interno, ¿no? En realidad esto es un procedimiento que ya casi no se utiliza, se denomina una laberintotectomía e inhabilita, o sea, el objetivo de esto es inhabilitar el laberinto vestibular del oído afectado y entonces el otro oído va a tomar el control de la función del equilibrio. Esta técnica se llegaba a utilizar con más frecuencia cuando existe una pérdida grave de la audición o si los mareos no han respondido a los tratamientos previamente mencionados. Ahora, si tú eres una persona que suele experimentar episodios de mareo reiterados, considera los siguientes consejos que tengo para ti. En primer lugar, ten en cuenta que puedes perder el equilibrio, lo que puede provocar que te caigas y que tengas una lesión que puede ser seria. Entonces, evita los movimientos repentinos, camina con mucha cautela. Si es necesario que utilices algún aditamento para la deambulación, algún bastón para mantener o conservar la estabilidad, considéralo. Acondiciona tu hogar para que sea ahora sí que como a prueba de caídas mediante la eliminación de obstáculos con los que puedes tropezar, como tapetes, alfombras, cables eléctricos que están sueltos y utilizar, por ejemplo, en el baño y en la ducha, alfombras o tapetes antideslizantes y, por supuesto, siempre tener en casa una buena iluminación. Cuando te sientas mareado o cuando venga un episodio, lo primero que tienes que hacer es sentarte con calma o acostarte de inmediato. Mantenerte acostado sin moverte y con los ojos cerrados en una habitación idealmente oscura. Es importante hacer esto si está pasando un episodio de vértigo. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando los sistemas que están llevando mala información al cerebro, ¿no? Entonces, cuarto oscuro, no escuchar y no movernos para que los nervios periféricos, nuestra vista y esta parte del oído que percibe también el movimiento estén en pausa y tranquilos. Si eres una persona que constantemente tiene estos episodios, debes de considerar cuando conduces el automóvil y evitar consumir sustancias como cafeína, alcohol, sal y tabaco, porque el uso excesivo de estas sustancias puede llegar a empeorar estos síntomas. Beber suficiente líquido es muy importante, al igual que tener una dieta saludable, dormir lo necesario y evitar a mayor medida el estrés en tu vida. Si tus mareos son provocados o piensas que son provocados por un medicamento, debes de hablar con el médico que lo prescribió para ver cómo se puede ajustar o interrumpir la dosis. Si los mareos o el vértigo van acompañados de náusea, puedes probar algún antihistamínico, como por ejemplo dimenhidrinato, para ayudar que es el Dramamine, para ayudar a esta sensación de náusea acompañado del mareo. Sin embargo, estos medicamentos recuerda que pueden causar somnolencia. Ahora, si tus mareos son causados por un exceso de calor o pérdida de líquidos, deshidratación, descansa en un sitio fresco cuando estés en zonas calurosas, bebe agua o incluso electrolitos para que eso ayude a mantener la circulación de una manera adecuada y que de esta manera prevengamos un episodio de vértigo. Espero que esta información haya sido de utilidad y te veo en el próximo capítulo de Gerimed TV. Hasta pronto.